Bienvenidos a la asignatura de Procesamiento de Productos Agrícolas 1. En este video se estudiarán los principios y métodos utilizados para la conservación de alimentos procesados a base de frutas y hortalizas. Como usted sabe, para la conservación de los alimentos generalmente se utiliza una combinación de métodos y principios que aunados contribuyen de manera efectiva a dicho propósito. El objetivo de esta clase es conceptualizar, resaltar la importancia y aplicar principios y métodos de conservación de alimentos procesados a base de frutas y hortalizas para lograr la inocuidad, calidad y aumentar la vida de anaquel de los productos. Como se expresa claramente en el objetivo, no solo es necesario conceptualizar los principios y métodos de conservación, sino también es necesario aplicarlos y descubrir con esto su importancia. La preservación de alimentos puede definirse como el conjunto de tratamientos que prolongan la vida útil de los productos, manteniendo en el mayor grado posible sus atributos de calidad, incluyendo color, olor, textura, sabor y especialmente el valor nutritivo. Esta definición involucra una amplia escala de tiempos de conservación, desde periodos cortos, dados por métodos domésticos de cocción y almacenaje en frío, hasta periodos muy prolongados, dados por procesos industriales estrictamente controlados como la conservería, los congelados y los deshidratados. Los métodos de conservación o preservación de alimentos, en forma general, se pueden clasificar en 4 grupos. 1. Métodos de preservación por tratamiento físicos. 2. Métodos de preservación por periodos cortos. 3. Métodos de preservación por deshidratación. Y 4. Métodos de preservación por acción química. A continuación, se estudiarán cada uno de ellos. El primer método de conservación que se estudiará es el método de preservación por tratamiento físico. Uno de los principales métodos de preservación por tratamiento físico es la refrigeración. Este método consiste en el uso de bajas temperaturas sin llegar a la congelación y se caracteriza por mantener el alimento por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana, entre 2 y 5 grados centígrados en frigoríficos industriales y entre 8 y 15 grados centígrados en frigoríficos domésticos, inhibiendo durante algunos días el crecimiento microbiano. Utilizando este método, se puede reducir el efecto de pérdida del 15% de contenido de vitamina C al día en algunos vegetales como las bayas, arándanos, fresas, moras, frambuesas, etc., y las verduras verdes. Vale la pena mencionar que la refrigeración es un método de conservación que se combina con la pasteurización en algunos productos, tales como la leche y los néctares. Por otro lado, también es de aclarar que la refrigeración no aniquila a las bacterias, sino que solo las inhibe, evitando su crecimiento y reproducción. Otro método de preservación por tratamientos físicos es la congelación. La congelación consiste en la exposición de los alimentos a temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Puede ser utilizada para preservar la mayoría de los alimentos como carnes, pescados, frutas, verduras, etc., incluyendo comidas ya cocinadas y preparadas. Cuando se utiliza este método, los alimentos son congelados rápidamente para evitar cambios en la textura y en el sabor. En la congelación, que está a temperaturas entre menos 5 grados centígrados y menos 18 grados centígrados, los alimentos se pueden conservar hasta 3 meses.
y la ultracongelación, cuyas temperaturas son inferiores a menos 18 grados centígrados, los alimentos se pueden conservar hasta un año. Cabe aclarar que la congelación puede dañar algunos alimentos debido a que la formación de cristales de hielo rompe las membranas celulares. Este hecho no tiene efectos negativos en términos de seguridad. De hecho, también mueren células bacterianas. Sin embargo, el alimento queda menos crujiente o firme. La esterilización, otro de los métodos de preservación por tratamiento físico. En este método se procede a colocar el alimento en recipientes cerrados y luego se somete a elevada temperatura durante bastante tiempo para asegurar la destrucción de todos los gérmenes y la inactivación de enzimas. Entre más alta sea la temperatura de esterilización, menor será el tiempo de exposición del alimento al calor y menor su deterioro nutricional. Por ejemplo, a 140 grados centígrados en una autoclave, el proceso dura solamente unos segundos. Con tiempos cortos y temperaturas altas, el valor nutritivo de las conservas es bastante óptimo, ya que no existe alteración de proteínas, carbohidratos ni lípidos. Por ejemplo, la vitamina C de las verduras se conserva en más del 50% y en el 95% en las frutas y zumos de frutas. En el caso de las vitaminas del grupo B, se preservan en el 80% y las vitaminas liposolubles A, D, E y K, sensibles a la luz y al aire, quedan protegidas en los recipientes opacos y herméticos. Por eso, la importancia de almacenar los productos en lugares frescos y sin exponerlos a la luz. El método de esterilización comercial es otro método físico similar al anterior y consiste en llevar un producto a temperaturas por encima de los 100 grados centígrados. Con este método se logra la inactivación o inhibición de microorganismos o sus esporas, evitando que crezcan para eliminar las posibilidades de intoxicación por el alimento o problemas de salud en las condiciones normales de almacenamiento. El objetivo de este método es destruir los microorganismos patógenos que puedan existir en el producto y prevenir el desarrollo de aquellos que puedan causar deterioro en el producto y éste pueda realizar en un esterilizador comercial. Uno de los microorganismos más usados como indicador para procesos de esterilización comercial es el Clostridium botulinum, el cual es causante de serias intoxicaciones debido a alimentos de baja acidez o conservados en ambientes de vacío. Dos de las condiciones para la producción de toxinas por el microorganismo. Esta bacteria es la patógena más resistente al calor. Produce una potente neurotoxina que pone en riesgo la salud y en ocasiones la vida de los consumidores. Las frutas en general pueden ser procesadas de esta manera, siendo las piñas y las guayabas dos ejemplos de estos productos. Son productos ácidos y en relación con el Clostridium botulinum son altamente seguros, pues el microorganismo no encuentra a ese nivel de acidez las condiciones adecuadas para producir la toxina. La pasteurización es otro método físico, el cual consiste en calentar el alimento a temperaturas de 72 a 80 grados centígrados durante 15 a 20 segundos y enfriarlo a 4 grados centígrados rápidamente. Este tipo de procedimiento se utiliza sobre todo en la leche y en bebidas aromatizadas con leche, así como en zumos de frutas, cervezas y algunas pastas de queso. Estos productos se envasan en cartón parafinado o plastificado y en botellas de vidrio. La pasteurización inactiva la mayor parte de las formas vegetativas de los microorganismos, pero no sus formas esporuladas. Los alimentos pasteurizados
se conservan solo unos días, ya que aunque los gérmenes patógenos se destruyen, se siguen produciendo modificaciones físicas y bacteriológicas. La pasteurización se combina con la refrigeración y congelación para lograr una mayor eficiencia. La uperización o UHT, cuyo significado en inglés es Ultra High Temperature y que en español es lo mismo que UAT o temperatura ultra alta. En este método físico, la temperatura sube hasta 150 grados centígrados por inyección de vapor saturado o seco durante 1 o 2 segundos, produciendo la destrucción total de bacterias y sus esporas. Después pasa por un proceso de fuerte enfriamiento a 4 grados centígrados. El líquido esterilizado se puede conservar teóricamente durante un largo periodo de tiempo. Puede ser también a 140 grados centígrados durante 4 segundos y enfriado a 2 grados centígrados. Se usa como empaque el Tetra Pak, que es un envase aséptico y protege al producto de la luz y del oxígeno. Los envases de Tetra Pak están formados por 6 capas diferentes, 4 de polietileno, 1 de aluminio y 1 de cartón. La vida en aquel del producto preservado bajo este método es de 6 meses a 1 año sin refrigerar, ya que se pueden producir alteraciones en el interior del embalaje. Dentro de los métodos de preservación por periodos cortos se encuentran las atmósferas modificadas y controladas con almacenaje refrigerado. Como definición general, se entiende por atmósferas modificadas o controladas a aquellas que tienen una composición gaseosa distinta a la del aire normal, es decir, en relación al porcentaje de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, y están en contacto con los alimentos, ya sea en el envase final o en una cámara de almacenamiento. En las siguientes diapositivas se explicará las diferencias que se presentan entre atmósfera modificada y atmósfera controlada. Atmósfera modificada. Se trata de un método de envasado que implica la eliminación del aire del interior del empaque y su reemplazo por un gas o mezcla de gases, la cual dependerá directamente del tipo de producto. La característica diferencial de las atmósferas modificadas es que la composición inicial que se establece en el interior del envasado no se mantiene constante, sino que varía de manera continua durante el periodo de almacenamiento y vida útil del producto. Esta variación se debe a distintos factores, tanto internos inherentes al alimento, como su respiración, como externos, permeabilidad del material de empaque, temperatura o condiciones de la atmósfera externa, los cuales no son controlados ni contrarrestados cuando se aplican atmósferas modificadas. Atmósferas controladas. Inicialmente la atmósfera controlada se concibió como una técnica de complemento a la conservación por refrigeración y consistía en intervenir y modificar la composición gaseosa de las cámaras frigoríficas junto con la regulación de las variables físicas del ambiente, temperatura, contenido de humedad y velocidad de flujo de aire. En ese entonces se definió como atmósfera controlada a la técnica de conservación de productos frutícolas mediante la que se lograba mantener una atmósfera con contenido muy bajo de oxígeno y una mayor concentración de CO2, de manera tal que la composición de la atmósfera se ajustara constantemente a los requerimientos específicos del producto a conservar. Se logra con esto un efecto sinérgico con la refrigeración, bajas temperaturas, disminuyendo
en mayor medida la tasa respiratoria de los tejidos vegetales y retrasando de esta forma su maduración y senescencia. La tecnología de envasado en atmósferas controladas deriva de ese método de conservación de vegetales y su principal característica es que la composición de la atmósfera inicial dentro del envase permanece inalterada hasta el final de la vida útil del producto. Dentro de los métodos de preservación por periodos cortos se encuentran los métodos de preservación por deshidratación y entre estos el secado es uno de los más importantes. El secado consiste en remover el agua de los alimentos a niveles que los microorganismos no puedan utilizar y por lo tanto no puedan sobrevivir en estas condiciones. Es una de las técnicas más antiguas que existen y se puede hacer de forma artesanal e incluso industrial a pleno sol o utilizando secadores o deshidratadores solares, estufas, etc. El principio aplicado en este método es que a niveles bajos de humedad, la actividad de agua disminuye a niveles a los cuales no pueden desarrollarse los microorganismos ni las reacciones químicas deteriorantes o reacciones enzimáticas. Por medio de la deshidratación, se puede además obtener alimentos líquidos concentrados como en los extractos de carne, leche evaporada, zumos concentrados, etc., lo cual genera una deshidratación parcial del producto. En la deshidratación total se reduce el alimento a polvo, lo que permite una mejor conservación. Ejemplo, leche en polvo, sopas instantáneas, huevos en polvo, café, etc. El tiempo de secado y la humedad final del producto dependerá de la localización del secado, si es al sol, en secadores solares, en estufas, las condiciones de luminosidad, cuando se utiliza energía solar, las condiciones climáticas del lugar, las características del producto. En trozos más pequeños, el secado será más rápido. Ahora se estudiarán los métodos de preservación por acción química. Uno de los métodos de preservación por acción química es la conservación por adición de sal. La sal o cloruro de sodio es un buen conservante de los alimentos. Es considerada un agente antibacteriano debido a que limita el crecimiento de las bacterias en muchos alimentos, logrando su conservación mediante la disminución de las moléculas de agua disponibles o actividad del agua presentes en los alimentos, debido a un fenómeno físico-químico que se llama ósmosis. Es otro método de preservación de alimentos ampliamente utilizado desde épocas remotas. Carnes y pescados pueden ser tratados con sal de cocina, la cual los deshidrata y evita los gérmenes que puedan dañarlos. Por consiguiente, la sal común actúa como antiséptico y así protege a los alimentos. Otro uso de la sal es en las salmueras, que no es otra cosa más que agua más sal. Se utiliza en un procedimiento intermedio para lograr hacer otro tipo de conservas, como es el caso de las hortalizas fermentadas, y que utilizan la salmuera para eliminar bacterias patógenas y favorecer el crecimiento de bacterias fermentativas que producen ácido. En este caso, la concentración de la salmuera será mucho más elevada, llegando a ser hasta de un 50% de sal, la cual se puede ir aumentando gradualmente para efectos de lograr la fermentación. Otro uso en la conservación de frutas y hortalizas en medios salinos o salmueras, aumentando de esta forma su vida de anaquel. La conservación por adición de azúcar se usa fundamentalmente en la elaboración de mermeladas, jaleas y dulces. Esto involucra hervir la fruta, adicionar el azúcar en cantidades variables, continuar hirviendo hasta que alcance el nivel de sólidos solubles que permita su conservación.
Durante el proceso de hervir la fruta con el azúcar, la sacarosa, que es el azúcar agregado, se desdobla en sus componentes fructosa y glucosa, lo que permite dos importantes efectos en el producto: mayor solubilidad, que evita la cristalización, y por otra parte, un mayor dulzor. Este proceso se denomina inversión de la sacarosa. Otro uso es en la conservación de la fruta en soluciones concentradas de azúcar o almíbares. Tanto en estos productos como en la mermelada se produce el fenómeno llamado ósmosis. El azúcar de la solución de almíbar penetra en los tejidos de las frutas y se libera el agua de los tejidos hacia el almíbar, hasta que se alcanza un equilibrio en las concentraciones de ambos. Así como consecuencia de la pérdida de agua de la fruta, se reduce considerablemente el agua disponible para los microorganismos del alimento. La reducción del agua en los tejidos será mayor a medida que aumente la concentración de azúcar en el almíbar. Esta reducción de agua en los tejidos impide el crecimiento microbiano y posibilita la conservación. Los microorganismos, por efecto de la presión osmótica, también pierden agua y se produce una dislocación o lesión de los tejidos, lo que provoca la muerte de las células y de los microorganismos. Conservación mediante regulación de pH. La mayor parte de los alimentos podrían conservarse en buenas condiciones microbiológicas cuando el medio tiene un pH menor que 4.0, de modo que se han desarrollado para frutas y hortalizas una serie de métodos que persiguen controlar el pH mediante la producción endógena de ácido o por adición exógena de algún ácido orgánico, como el acético, el cítrico e incluso el láctico. Una aplicación de este método es la acidificación de hortalizas de baja acidez para poder procesarlas mediante esterilización con periodos cortos a temperaturas de alrededor de 100 grados centígrados. Otra aplicación es en la preparación de encurtidos, pickles, de diversas hortalizas mediante una fermentación natural con producción de ácido láctico. Es también un método muy adecuado de conservación para pepinillos, cebollitas, zanahorias, ají y otras que regularmente se comercializan en grandes volúmenes en todo el mundo. Hasta aquí con esta temática. Agradezco su atención y hasta la próxima.